Hagamos como Moshe y pidamos por nuestros hermanos. Pidamos por los enfermos conocidos, pidamos por los enfermos desconocidos. Pidamos por la salud de los amigos, pidamos por la salud de los adversarios, sin hacer ningún tipo de distinción, tal cual como el virus no hace ningún tipo de distinción entre los enfermos. Ahora quiero dedicar un instante para homenajear a Rav Jonathan Sachs, Zichrono Libraja, que falleciera este Shabbat. El Rav Sachs, que muchos de ustedes estudiaron o leyeron, fue uno de los más prominentes e influyentes rabinos de la ortodoxia moderna en nuestros tiempos. La ortodoxia moderna es una corriente que en muchos países de habla española aún no ha llegado o apenas lo está haciendo. El Rav Sachs unió a sus conocimientos judíos raigales de la palabra raíz, una cultura general prácticamente enciclopédica que sirvió para poner en marcha lo que nosotros llamamos Torah in derech eretz, en el más amplio sentido de la palabra, tal como la usara Rabbi Shimshon Raphael Hirsch. El Rav Sachs fue un firme defensor de la tolerancia religiosa y social a lo largo de su carrera y nos dio la lección de enfrentarse repetidamente y también en la Cámara de los Lores al ex líder laborista Jeremy Corbyn, un peligroso antisemita que acaban de sacarlo del Partido Laborista en Gran Bretaña, acusándolo sin ningún tapujo de apoyar a racistas, terroristas y traficantes de odio que quieren asesinar a judíos y sacar a Israel de Israel. Uno de sus alumnos directos escribió que en el Shema decimos Veshinamtem levaneja y les enseñarás a tus hijos, a lo que Rashi dice que se refiere a los alumnos, a los estudiantes, porque encontramos en todas partes que los discípulos, los talmidim, se llaman hijos. Y así como los estudiantes se llaman hijos, la persona que es su maestro se llama padre. Y agregó, hemos perdido a nuestro padre espiritual. De alguna manera, el Rav Sachs fue el padre espiritual de todos quienes leímos sus obras, oímos sus sermones, admiramos su prestancia, admiramos el brillo de su orgullo judío. El Rav Sachs fue un firme defensor de la compatibilidad de la ciencia y la religión, que algunos, todavía hoy lamentablemente, consideran como mutuamente excluyentes, uniéndose a Isaac Newton cuando dijo que la ciencia disecciona las cosas para ver cómo funcionan y la religión une las cosas para ver lo que significan. La gran asociación ciencia, religión y búsqueda de sentido tuvo en el Rav Sachs un paladín. En su vida supo cómo sobrellevar las contradicciones y limitaciones de los judíos de hoy. No se vistió ni fue lo suficientemente extremo como y para los Haredim, que lo hubieran querido enrolar en sus filas, pero al mismo tiempo fue demasiado cauteloso a los ojos de los judíos no ortodoxos, que buscan una figura rabínica acomodaticia para exentarles del cumplimiento de mitzvot. En su oficina, dicen, había una caricatura de él mostrándolo con dos cuerpos, uno vestido con una kipá, el otro con un sombrero. Las personas siguen juzgando al prójimo por su apariencia externa y para poder ser aceptados por todos, deberíamos llevar 10 sombreros distintos, pero ello no cambiaría en nada a los portadores. Para los israelíes, Rav Sachs fue demasiado extranjero y recién en los últimos años empezó a volverse popular cuando ya era conocido en todo el mundo. Para los judíos de la diáspora, el Rav Sachs fue demasiado sionista. El Rav Sachs dice, no tenemos que redimir al mundo de una sola vez, lo hacemos un día a la vez, una persona a la vez, un acto a la vez, una sola vida, dijeron los sabios, es como un universo. Salva una vida y salvas un mundo. Cambia una vida y comienza a cambiar el mundo. Y él así lo hizo.
Tien Nishmato Tzura B'Tzror HaChaim. Vamos a empezar ahora nuestro encuentro de hoy. Pese al anuncio que hice yo mismo en el mensaje que seguramente muchos de ustedes se recibieron, que íbamos a comenzar hoy a vernos con la familia de mi amigo Noah, dos Haverim, hace muy poco tiempo atrás, hora y media, de distintos países, me llamaron para decirme que continúe con el tema que estábamos viendo, porque para ellos no solamente no se había terminado, sino que nos habíamos salteado a hablar de lo que es el Midrash Bereishit Rabbah. Hablábamos lo que había dentro, pero no hablamos y no definimos lo que es. Y yo creo que lo hice exprofeso, porque podríamos detenernos a hacer una exposición académica sobre el Midrash, pero si no entramos en él, si no lo sentimos, si no lo percibimos, si no vemos sus contradicciones, sus discusiones, sus historias, sus alegorías, sus relatos, por más que definamos el libro desde afuera, no sirve para nada. Miren, Haverim, en las últimas semanas estamos viendo sueños, alucinaciones dulces y alucinaciones perturbadoras, deseos satisfechos y quiméricos, vigilias reprimidas y alcanzadas, enmascaramientos y disimulos en los deseos, representaciones simbólicas y socarronas, duelos, angustia, ansiedad, zozobra y depresión, rivalidad, competencia, celos y envidia, neurosis. Luchar por conquistar afectos deseados, reales o imaginarios, y por reconquistar afectos perdidos. El conflicto entre hermanos en el Humash no cesa hasta que Moshe y Aarón se van a encontrar con Faraón en el libro de Shemot, y el aparente happy end de Bereishit, aunque en una segunda lectura veremos que no es tal, nos obliga a volver al principio. La semana pasada descubrimos que según el Midrash y quizás el sentido común, Hebel ya no era más la víctima pasiva, justa, el tzadik, sobre el cual habíamos pensado que lo era, sino un participante voluntario en una pelea rencorosa. Tenemos que preguntarnos si los Jajamim creían en la historicidad y la facticidad de estas dos líneas argumentales adicionales, la disputa y la casi muerte de Caín. Como detallé anteriormente, en mi opinión, la respuesta es un rotundo no. Para los Jajamim, presten atención, por favor, estas nuevas narrativas fueron generadas a partir del texto de la Torá hasta los comentaristas del Midrash, y las pistas que Dios colocó en este texto fueron para que las generaciones futuras, también la nuestra, pudiéramos crear nuestra propia realidad bíblica. Son las palabras del texto de la Torá las que generan el mensaje de Dios, o mejor aún, los mensajes de Dios representan a estas palabras. Los eventos que vamos estudiando, como los eventos que tienen que ver con el conflicto entre hermanos, sirven solamente como ilustración, porque los eventos son la manera de hacernos llegar un mensaje, y los sabios del Midrash lo entendieron así y nos ampliaron ese mensaje usando los eventos. Miren ustedes, Martín Fierro nos dice: y sepan cuántos me escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. ¿Qué nos está diciendo Martín Fierro? Martín Fierro nos está haciendo un midrash para decirnos que, en definitiva, nadie pelea ni mata sino por necesidad, y que la adversidad a veces a algunos los maltrata más que a otros. Por supuesto, una vez que hemos dado el paso gigantesco de separar la palabra de Dios de los eventos históricos que presenta el Tanaj, de la narrativa del Tanaj, entonces nos incumbe tratar de determinar cuál era para los Jajamim el mensaje de Dios en este nuevo mensaje.
historia que el midrashista ha revelado al contemplar la palabra de Dios y nos la transmite. Cuando la exégesis bíblica, la Parshanut, permanece centrada en la explicación literal histórica de la historia, como suele ser el caso de las obras de comentaristas judíos medievales como Ibn Ezra y el Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, entonces no hay un requisito abrumador para suponer que hay un mensaje de Dios en la conclusión de la Parshanut. Por supuesto, para estos comentaristas, la palabra de Dios se encuentra en todo el Tanaj, y ningún evento se volvería a contar en el Tanaj si no tuviera un significado último implícito en el evento, pero la determinación de los detalles y hechos específicos de cualquier evento histórico descrito en el Tanaj sí lo hace. No presumas que haya un mensaje en este hecho o en este detalle. Pero para el Jajam que hace el exégeta, hace la Parshanut no literal, ya sea midrashista o alegórica, no hay detalles ni hechos que determinar. Todo lo que hay es significativo y todo lo que hay irradia una cantidad de mensajes que son importantes. ¿Cuál es entonces el mensaje que se puede extraer de este recuento radical de la historia del asesinato de Hebel por Caín que encontramos en el Midrash Bereishit Rabbah? El primer punto que debe tenerse en cuenta, y es muy importante, es que Bereishit Rabbah en sí no nos ayuda. Como es bien sabido, gran parte del material midrashico en Bereishit Rabbah no tiene un contexto conceptual ni nos quiere servir como drashot en el Bet Knesset. Todo lo que tenemos en estos casos es la cita de textos bíblicos diferentes y la derivación midrashica extraída de un pasuk de por aquí y de un pasuk de por allí que aparentemente están desconectados, pero para el comentarista midrashico realmente forman parte de una unidad en una asociación imprescindible para poder entenderlo, que exigía de aquellas personas que hicieron el Midrash, obviamente un conocimiento gigantesco, casi de memoria, de todas las escrituras. De acuerdo con el consenso de la erudición de que gran parte del Midrash tiene un contexto homilético, oral, original, no obstante, es cierto que en Bereishit Rabbah, el primero y más clásico de los Midrashim de la Haggadah, el contexto, que generalmente también incluiría en la homilética, es un contexto conceptual y temático, pero no nos ha sido transmitido. Quiero aclarar aquí la diferencia entre Midrashei Haggadah, que son los relatos de las narrativas, como las que estamos estudiando ahora y que vamos a seguir estudiando durante todo el proceso de los conflictos, frente a los Midrashei Halajá, que se preocupan más que nada para fijar y determinar la halajá, es decir, la normatividad. Aquí estamos hablando de un contexto de estudio, casi como lo hemos visto antes, un divertimento que hace que nos enamoremos de esos relatos sin investigar su realidad. En consecuencia, debemos darnos cuenta de que nuestros esfuerzos serán, en el mejor de los casos, provisionales con respecto a este tipo de cuestiones. Es decir, hoy podemos llegar a una conclusión, Caín perverso, y mañana podemos llegar a la conclusión que Caín no fue tan perverso. Podemos llegar a la conclusión que fue un asesino terrible y podemos llegar a la conclusión de que quizás mató sin darse cuenta. ¿Cuál es la verdad? Pues todas y ninguna. Pese a que debimos comenzar por allí, como les decía antes, quiero detenerme por un instante para explicar qué es Bereishit Rabbah, porque había preferido el texto, que nos bañemos dentro del texto para que sea más fácil. Interrumpo aquí por un instante si alguno quiere hacer algún comentario, Javerim Javerot, o quiere hacer alguna pregunta antes de ingresar a la parte académica de lo que es Bereishit Rabbah. También, obviamente, lo vamos a hacer brevemente. Bakasha, Javerim, si alguien tiene alguna pregunta o, o comentario, ahora o nunca. Ahora o después. Bueno, yo quería preguntar cuál es el objeto real de Dios, porque Dios sabía muy bien
lo que iba a pasar, no tenía la menor duda. Entonces un padre, digamos no Dios, otro padre, tomaría el objeto del hijo malo, entre comillas malo, para así ayudarlo a que recapacite. Pero Dios no, Dios agarra el del hijo bueno. ¿No será que el asesinato es parte de nuestro ser, de nuestras características como humanos? Es un tema muy profundo, Reis, el que estás tocando, y es un tema que amerita no una respuesta improvisada de un minuto, sino sentarnos a pensar sobre la pregunta que ya otros jajamim se habían hecho, si el hombre nace malo o si nace bueno, ¿cuál es el objetivo de Dios? Yo creo que el objetivo de Dios, cuando lo analizamos dentro del contexto de los relatos de la Torah, Reis, porque la Torah no está obligada a contarnos todo, tampoco nos cuenta todo, obviamente que no nos cuenta todo, por eso el Midrash tiene tanto trabajo para completarlo, pero la pregunta es, ¿y para qué nos tiene que contar la Torah que Caín mató a Abel? Como tú bien dices, parece una condición inherente en los seres humanos y animales, en tanto animales, de que la muerte y la vida están mezclados y que el asesinato es cotidiano y que nosotros, tan civilizados como estamos, seguimos maltratando y matando mujeres y mujeres matan hombres y voy un poco más lejos. Y personas deciden mandar a sus hijos a las guerras. Lo que tenemos que entender en estos relatos, y no contesto exactamente lo que tú preguntas, pero voy tratando de acercarme, es que aquí no hay una filosofía, lo habíamos dicho la vez pasada, es decir, Dios nos separa y dice, sed buenos, sean ustedes santos, sean ustedes preciosos, pórtense bien, sino que nos trae el relato bíblico una cantidad de historias breves, simples, complejas, muy, pero muy complejas. En cada una de esas historias siempre hay alguien que hace las cosas mal. No hay tzadik. También lo dice el Sefer Tehilim, no hay tzadik baaretz que no haya pecado. No hay. Todos vamos a equivocarnos y vamos a hacer cosas, algunas terribles. Algunas van a ser públicas, otras van a ser privadas. Y nos trae una cantidad de relatos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos aprendiendo de la vida, también de las peleas y también de los crímenes, que tenemos que tratar de apartarnos de ahí, porque ese es el verdadero objetivo de lo que Dios quiere y didácticamente nos lo plantea así. Yo creo que lo que tú planteas, Reisel, amerita que lo retomemos. Si tú eres tan gentil, cuando avancemos en unas reuniones más y veamos lo que sucede con los hijos de Noah, por ejemplo, y un poco más adelante volvamos a analizarlo, porque aparecen midrashim que convierten a las personas santas que se habían salvado del diluvio, que había matado a todos los malos, incluso según los midrashim, a todos los animales que se habían degenerado de su construcción animal y rompieron con todas las reglas y normas, porque si no, ¿cómo se explica que los animales también murieran? Y ellos salen de la Teibá, salen del arca y 2 minutos después, obviamente un poco más que 2 minutos después, cometen cosas terribles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Shem, Ham, Yafet o Kenan cometan esas cosas? Bueno, vuelvo un poquito, la Torah nos quiere indicar a nosotros algo muy simple, que el ser humano, aún entre los mejores, no Ahish Tzadik Tamim Haya Bedorotaf, era un Tzadik, en su generación, obviamente, no había otra generación, por lo tanto era el más tzadik de todos, si no, no se hubiera salvado. También él, lo primero que hace después de salvarse es emborracharse. Planta, obviamente, una vid, y que sus hijos pues hacen algo que vamos a estudiar, pensábamos analizarlo hoy, pero por el pedido que hicieron los Javerim lo vamos a postergar para la semana próxima. Ok, ¿hay algún otro comentario, Javerim? Gracias, Rosa, por la intervención.
Bruria. Sí. A ver, pero con estas en las que les podemos dar una segunda vuelta de pensar si Caín es el bueno o es el malo, no estamos normalizando unas actitudes muy humanas, que es tan humanas que pueden llegar a ser nefastas como crímenes. O sea, lo estamos como normalizando, o sea, diciendo que hasta un asesino que en primer momento es culpable, estamos pensando el por qué lo ha cometido y entonces es casi como justificar. No, porque pensar las razones por las cuales una persona comete un acto bueno o un acto malo es humanizar el tratamiento a los seres humanos. Y yo quiero pensar que si fuésemos todos los que estamos en estos momentos reunidos y todos los Haverim que están en Facebook ahora y los que no pueden en estos horarios en los distintos países ingresar y estar integrados dentro del Zoom y que lo van a ver mañana o pasado cuando podamos subirlo en el YouTube, yo quisiera que todos veamos a los seres humanos en todas sus dimensiones, en sus buenas dimensiones, que muchas veces no tenemos la capacidad de descubrirlas, porque hay ciertas acciones que pueden parecer malas, pero que son buenas. Pirkei Avot dice, al tadinet haverha shetagia limkomo, no juzgues al prójimo hasta que no llegues a ocupar su lugar, porque solamente ocupando su lugar vas a poder saber si lo que él está haciendo es algo que es intrínsecamente bueno o malo, aunque parezca distinto. Y vamos a poder ver que también en el asesino más cruel y terrible también hay un hálito de vida y hay quizás una chispa que eventualmente le puede permitir regresar al camino del bien. Yo creo que nosotros no banalizamos la muerte cuando analizamos a los asesinos, sino que estamos tratando de empatizar con el ser humano porque somos seres humanos y porque nosotros todos somos potenciales agresivos al grado tal de que podemos llegar a cometer los crímenes más horrendos. Ya los psicólogos discutían si la civilización es parricida o es filicida, si nuestra civilización, si los seres humanos lo que buscamos es de alguna forma matar simbólica o físicamente al padre, o si los padres buscan matar simbólica o físicamente a los hijos. Por lo tanto, no nos debe sorprender poder ver todo eso en una totalidad. Yo creo que es una buena senda tratar de ver al otro en todas sus posibilidades. El más perverso va a tener algunas aristas buenas, y tenemos más de un perverso asesino que no mereció haber nacido, pero que en su vida particular o que tuvo gestos de generosidad, y tenemos más de un tzadik que en más de un momento hicieron cosas que no son ni siquiera dignas de ser comentadas en el Zoom nuestro de Haverim. ¿Hay alguien más? Haverim, ¿alguien más o podemos avanzar? Peter. Estás muteado, tienes que abrir el micrófono. Pedro. Ok, ahora está bien. Perfecto. Okay. Básicamente, en la historia de Caín y Hevel, según mi opinión, la Torá lo describe para explicarnos qué es lo que pasó con la humanidad después de comer del árbol. Antes de comer del árbol, la persona era un espíritu que estaba dentro de un cuerpo animal. Después de comer el árbol, se tornó en un animal que tenía un espíritu. El animal no tiene ningún problema matar al otro animal. Un animal mata al hermano, mata al padre, no tiene sin ningún problema. Por eso la historia de Caín y Abel, para contarnos de que nos tornamos en animales con un espíritu
y tenemos que desarrollar el espíritu para que controle al animal. Yo quiero decir, Pedro, algo que me parece que los animales son mejores que nosotros, porque por lo general no van a matar si no es por necesidad y por buscar alimento. La mayor parte de los animales que son carnívoros, no, una vez que comieron, no van a buscar matar a otro animal por el gusto de encontrar su cadáver, pero el ser humano, esa parte animal, que nosotros llamamos la parte animal en tu explicación, supera con creces al animal silvestre, porque nosotros sí somos capaces, por eso mismo, por la falta del espíritu, por el animalismo, lo vamos a llamar así porque no tenemos otro nombre mejor, de poder matar también sin causa. El hombre tiene las siguientes causas. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. sí. El hombre tiene causas distintas que los animales. Y el Pirkei Avot lo menciona como Akino, Vakovot, Vatavot. Moitzimes Odom min Oilom. El hombre mata a otra persona por Kino, por Kovot, y Fontaibo. El animal... Traduce, Pedro, por quiná, por celos, por taba, por deseos, y me falta una palabra. Por cabot. Y por cabot, y por honor, y por la búsqueda del honor. Los animales no matan por estas tres razones. Los hombres tienen un nivel más alto de asesinos por tres razones adicionales. Los animales matan solamente por necesidad de comida o necesidad de procreación, pero no por Kovot o por Tavo o por Kino. No hay contradicción entre lo que estás afirmando con lo que estábamos diciendo hace un instante. Estoy clarificando. Solamente sirve para ampliar un poco más el tema de esas características que los animales no tienen, pero yo no sé cómo llamarlos cuando están, según Pirkei Avot, en el hombre. Javerim, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario antes de dar la explicación sobre Bereshit Rabá para que sepamos de qué va? No, ok. Bueno, Javerim, Bereshit Rabá. ¿Qué es Bereshit Rabá? Es un texto del período que llamamos clásico del judaísmo, probablemente escrito entre los años 300 y 500, con algunas adiciones posteriores. Es un midrash que fue asignado por la tradición a la Morá Hoshaya, que vivió en el siglo III en lo que era la Siria romana de la Gran Palestina de aquel entonces. El midrash forma, este midrash, un comentario agádico, ya dijimos hace un instante que es agádico para dividirlo o separarlo de lo que es el midrash alajá, en una secuencia continua, interrumpida solo al final. Y se expone el texto bíblico pasuk por pasuk, versículo por versículo, a menudo palabra por palabra. Solo se omiten del texto bíblico los pasajes genealógicos y los que no proporcionan material para la exposición, y contiene muchas explicaciones simples de palabras y oraciones, a menudo en idioma arameo, que están construidas para instruir básicamente a los más jóvenes y hacerles amar lo que dice la Torá. También contiene diversas exposiciones agádicas populares que pueden ser usadas para las conferencias públicas o en las sinagogas, en las drashot y en las escuelas. Había una figura entre los judíos europeos que se llamaba el Magid, que iba de pueblo en pueblo haciendo relatos y que de eso vivía, tenía muchísimo éxito. Y parte de esas drashot se construían casualmente sobre estas agadot populares que a la gente tanto, pero tanto les gusta escuchar. El editor del Midrash une varias explicaciones más largas o más cortas e interpretaciones agádicas de los sucesivos pasajes, a veces de forma anónima, a veces citando al autor o a los autores. Por lo que debemos saber que así como Rabbi Yehudá fue el compilador de la Mishnah, así el Midrash tuvo también un compilador y un editor, que no fue Hoshaya,
que fue el primero, según la tradición, en recoger este tipo de relatos. Los primeros capítulos de Bereshit, sobre la creación del mundo y del hombre, proporcionan un material especialmente rico para este tipo de interpretación, que es el tema que estamos viendo. Secciones enteras están dedicadas a comentarios sobre uno o más psukim del texto, versículos del texto. Muchas referencias al pensamiento filosófico de la época se hicieron con el propósito de refutar las opiniones de los no creyentes. Y utilizo a propósito un eufemismo al decir no creyentes porque pareciese ser que el objetivo de muchas de las opiniones de los autores de los distintos midrashim servía para refutar las opiniones de aquellos que no eran judíos y que venían a cuestionar las verdades de la Torá. Y entonces los sabios del midrash utilizaban parte de esos malabarismos maravillosos para poder enfrentarse con ellos. Obviamente, así como la Gemara sufrió de censura y no se podía publicar porque los pueblos se veían amenazados por el estudio de los judíos de la Gemara, así sin ninguna duda también parte de los midrashim sufrieron de censura y grandes partes de los midrashim lamentablemente no llegaron a nuestras manos. También se hacen referencias a condiciones de ese mismo momento y a eventos históricos que nosotros podemos extrapolar. Es característico del Midrash ver los personajes y las condiciones de la Torá a la luz de la historia contemporánea de aquella época. La tradición de que el rabino Shaya es el autor de Bereshit Rabá puede interpretarse en el sentido, como dije hace un instante, de que él comenzó el trabajo en la forma de comentario continuo habitual en los tiempos tanaíticos de los Tanaín, organizando la exposición de Bereshit de acuerdo con la secuencia de los versos y proporcionando el complemento necesario para los midrashim tanaíticos de los otros libros de la Torah. Pero la época de Bereshit Rabá ya no es de Tanaim, sino de Amoraim. La atribución de la Mejilta al rabino Ishmael y del Talmud de Jerusalén, el Talmud de Jerusalén al rabino Yohanan, se basa en un procedimiento similar. Alguien tenía de alguna forma que inspirar la necesidad de escoger aquellos fragmentos que iban a quedar plasmados en forma escrita cuando, como bien sabemos, estaba prohibido escribir la Torah oral. Si no se hubiera escrito, nosotros no tendríamos a nuestra disposición ni el tesoro de la Mishnah, ni el tesoro de la Gemara, ni los tesoros de los Midrashim. Por lo tanto, Javerim, vamos terminando este tema. Es difícil determinar la fecha exacta de la edición de Bereshit Rabá. Probablemente se llevó a cabo no mucho después del Talmud de Jerusalén, es decir, de los siglos IV al V. Pero incluso entonces el texto probablemente no se cerró finalmente, ya que siempre se podían agregar algunos fragmentos, pasajes más largos o más cortos, aumentar el número de pasajes preliminares a una sección y ampliar los existentes, de manera tal de que el mismo Midrash Bereshit tenía una dinámica, porque se iban insertando, así como muchas personas escriben en lápiz, en los márgenes, y luego deciden escribir en papeles y van intercalando en los libros, y luego otros, quizás muchos años después, hijos, nietos o alumnos, deciden también imprimirlos. Como vimos, Bereshit Rabá se detiene fundamentalmente en la primera parte de Bereshit, y quizás el punto más notable sobre el recuento rabínico de la historia de Caín y Abel se encuentra en los pasajes que nosotros hemos estudiado. Es que Abel, gracias al Midrash, ya no es un paradigma de inocencia justa, sino que también comparte algo de culpa por el horrible resultado final. Y como cité hace unas semanas atrás a Pedro, que decía que había aprendido cuando era pequeño que cuando dos pelean, siempre los dos de alguna manera comparten algo de culpa. Caín ya no personifica al mal primitivo, sino que simplemente se ve atrapado en un torbellino de eventos y finalmente mata a su hermano. ¿Es la intención aquí simplemente el deseo de afirmar que para que ocurra el fratricidio o cualquier homicidio
No hay necesidad de presumir que el asesino es malvado y demostrar cuán fácilmente puede resultar la muerte de una pelea común. Quizás esta es una respuesta, Bruria, a lo que tú planteabas. Quizás esta sea una respuesta a lo que planteó Reisl Engelmayer hace unos minutos. O quizás hay aquí un matiz polémico, en la medida en la que Caín, como personificación de una fuerza opuesta a la creación, se convirtió en una figura supradivina en teologías gnósticas. ¿Qué son las teologías gnósticas? Las doctrinas religiosas, esotéricas y heréticas que se desarrollaron durante los primeros siglos del cristianismo y que prometían a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conducirían a la salvación. Si Dios quiere, si alcanzamos la semana próxima, cuando veamos el tema de Ham, vamos a ver hasta qué punto los esclavistas aprovecharon el texto de la Torá sobre lo que hizo Ham con respecto a su padre, o Kenán con respecto a su abuelo, o quizás su padre, para de alguna manera establecer un estereotipo de ciertas personas para justificar algo inexplicable, que, como es la esclavitud. Y en el caso de Caín, he investigado y he llegado a la conclusión de que también parte de la manera en la cual las naciones y los otros credos vieron a Caín fue de alguna manera porque necesitaban estigmatizar algo simbólico y detrás de ese simbolismo quizás ocultar algún enemigo. No quiero pensar que lo programaron en esa interpretación para descubrir que en realidad Caín era Yehudí. Hay una buena posibilidad de que no podamos recuperar lo que fue el contexto homilético didáctico original de este recuento rabínico de la muerte de Caín, de Hebel por Caín, ya que no podemos recuperar con ningún grado de seguridad el contexto original de muchos agregados rabínicos a la narrativa de la Torá. Pero sigo, sin embargo, convencido que esta capacidad para recuperar el contexto no debería sacar la conclusión de que que en estos Jajamim había una autoconciencia de crear historia. Es decir, no quiero pensar que los Jajamim que hicieron los Midrashim estaban tratando de hacer historia, es decir, de hacer una narrativa histórica diferente de la Torá. Las formulaciones de estas narrativas, que Caín y Hebel se pelearon, como vimos, por posesiones, por el honor o por las mujeres, fíjense en ustedes, posesiones, honor y las mujeres, equivale a lo que Pedro había citado hace un instante, a Pirkei Avot, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que el ser humano, en definitiva, el ser humano de Pirkei Avot, hace que las personas pierdan el rumbo y pierdan la brújula y pierdan el norte? Caín y Hebel se pelearon por posesiones, por el honor o por las mujeres, dice el mismo Midrash. Que Hebel casi mató a Caín, no se veían a sí mismos como entendimientos antiguos que presentaban hechos sobre el Caín y Hebel históricos a su público, sino como teólogos, no tanto hablando de Dios, sino hablando del mensaje de Dios a su pueblo. Es decir, ¿a qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este tipo de comentarios? Bueno, voy a tratar ahora una pregunta muy simple. ¿Con qué Caín mató a su hermano? ¿Cómo lo mató? Y por lo tanto voy a interrumpir por un instante si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna pregunta antes de que vayamos, porque el tema del Midrash en su totalidad espero no volver a tocarlo. En el sentido de la definición, obviamente, o la explicación de lo que es Bereshit Rabbah. Bakasha, Jabrim, si alguien quiere comentar o preguntar, si no, avanzamos. Avanzamos entonces. Avanzamos. La semana pasada alguien de ustedes aquí presente hoy también cuestionó, ¿acaso hay cierta importancia que nosotros sepamos algunos detalles
que a primera vista parecen ser secundarios. Le contestamos lo que contestamos, y cuando hoy quiero preguntar, citando al Midrash, obviamente, cuál fue el arma que usó Caín para matar a Abel, le podrán decir lo mismo, pero es evidente que los Jajamín pensaban que había alguna razón. Rabbi Shimon dijo, lo mató con un bastón, y un niño por mi magulladura. Y dijo Lemech a sus mujeres, Adá y Tzilá, oíd mi voz, mujeres de Lemech, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Cardenal en el sentido de, en Argentina se llamaría chichón, no sé, en los otros idiomas, un golpe. Se llama moretón en español. En español de México. Por un moretón. Gracias, Reyes. En España es moratón. En España, a propósito, en el español de España, acá me dice Ethel, se llama moratón, no moretón, sino moratón. Bueno, gracias. Entonces, vamos a leer otra vez el pasuk en la traducción. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un moretón que recibí. Bereshit 4:23. Indica algo que causa una magulladura. ¿Digo bien? Magulladura. En México, decía una alumna mía, una mayugadura. Pero parece ser que es una magulladura. Los Jajamim dijeron, sin embargo, que lo mató Caín, mató a Abel con una piedra. ¿Y de dónde aprendió eso? Aprendieron eso porque he matado a un hombre con mi herida. Ahí aparece en lo recién citado. Indica que lo mató con algo que causa heridas. Antes de pasar a la diferenciación que deseamos establecer entre este pasaje de Bereshit Rabá, el pasaje si fue un palo o si fueron piedras, y el de los dos pasajes citados arriba, los pasajes de la disputa, los elementos de este pasaje deben ser aclarados, y especialmente su uso de Bereshit 4:23 como un texto de prueba para el asesinato de Abel por parte de Caín. Bereshit 4:23-24 dice, y dijo Lemech a sus mujeres, ya lo habíamos leído recién, Adá y Tzilá, oíd mi voz, mujeres de Lemech, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por una magulladura que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lemech será vengado 77 veces. Es universalmente reconocido que estos psukim son enigmáticos y que necesitan algún tipo de explicación. De repente, sin ningún contexto, Lemech habla con sus señoras que no le preguntaron nada del asesinato de un hombre, de un niño y de la venganza de Caín y del mismo Lemech. La frase en hebreo, Kishivatayim yukam Caín, porque Caín será vengado 7 veces, de Bereshit 4:24, se conecta directamente a un pasuk anterior, donde Dios le dice a Caín, Lahen kol horek Caín, Shivatayim yukam. Y respondió Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín será castigado 7 veces. Entonces Hashem puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera o el primero que le hallara. Eso lo leemos en Bereshit 4, pasuk 15. Este complejo de motivos, la mención de matar junto con el paralelismo entre Caín y Lemech, llevó a la formación de la conocida tradición de que Lemech fue quien mató a Caín y a su propio hijo. Y luego le dice a sus esposas Lemech, que no recibirá ninguna retribución por muchas generaciones. Esta narrativa de la Agadá en el Midrash se encuentra en la composición midrashica posterior de Midrash Tanjuma en Bereshit 11 y también es recogida por obras cristianas primitivas. La presunción básica de esta tradición de la Parshanut es que el asesinato mencionado por Lemech en Bereshit 4:23 es un asesinato que el mismo Lemech realizó.
Es decir, él admite frente a sus esposas haber matado a Caín y a su propio hijo. Pero esto no se ajusta al significado de Bereshit 4:23, implícito en el pasaje de palos y piedras. Aplica Bereshit 4:23 a Caín y lo usa para determinar cómo Caín mató a Hebel. Si ambos lados de un argumento sobre la prueba en que murió Hebel usan Bereshit 4:23 como el texto de comprobación, claramente la presuposición básica es que el asesinato mencionado por Lemech en Bereshit 4:23, y dijo Lemech a sus mujeres, Ada y Tzila, oíd mi voz, mujeres de Lemech, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, herida haciendo referencia a las piedras, joven por mi golpe haciendo referencia a un palo, a un bastón, es el asesinato de Hebel por Caín. De hecho, Bereshit Rabá en Bereshit 4:23 declara explícitamente que Lemech no mató a nadie. Y si no mató a nadie, según el Midrash, tenemos que entender que esta referencia no es a lo que él hizo al matar a Caín, sino lo que Caín hizo cuando mató a Lemech. He matado a un hombre por mis heridas y a un niño con mis magulladoras. Está afirmando a sus esposas que no mató a nadie y por lo tanto no será castigado. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque hemos agregado signos de pregunta. Vuelvo a leer el pasuk en español con signos de pregunta. ¿Acaso, agrego la palabra acaso, he matado a un hombre con mis heridas y a un niño con mis magulladuras? ¿Acaso he matado a un hombre con piedras y a un niño con palos? Está afirmando a sus esposas que no mató a nadie y por lo tanto no será castigado. Vemos de esta manera que un signo de pregunta, un simple signo de pregunta puede cambiar todo un texto y toda una narración histórica que para nosotros parecía confusa en un momento y clara en otro. La génesis de las conclusiones de la Parshanut sobre la forma de la muerte de Hebel en el pasaje de palos y piedras es radicalmente diferente de las conclusiones de la Parshanut sobre la naturaleza de la disputa entre Caín y Hebel que se encuentra en los pasajes que hablan de esa lucha. El primero no contiene un punto de partida exegético similar a los encontrados en el segundo. No hay inicio de un problema, ya sea midrashico o más directo, en el texto bíblico que fue contemplado, escudriñado e investigado profundamente para determinar la historia midrashica oculta y el mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Por qué Caín mató a Hebel? ¿Cómo mató Caín a Hebel? El punto de partida no es un problema de Parshanut. El Midrash no quiere hacer Parshanut, sino que busca información. ¿Con qué mató Caín a Hebel? Desde nuestra perspectiva, la falta de información específica en el Tanaj, es decir, la Torá no nos dice, y no en vano no nos dice, o en cualquier texto para el caso sobre un tema específico, nos lleva a concluir que la Torá sintió que no era necesario que nos dieran esa información y nosotros, por nuestra parte, sentimos que no hay obligación de intentar averiguar más sobre este tema. Alguno de vosotros seguramente se preguntará, como dije hace un rato, ¿qué me interesa ese detalle? Por lo tanto, wow, se me va el tiempo. Si el Tanaj no nos dice cómo Caín mató a Hebel en los Sukim que describen el asesinato, no hay necesidad ni propósito de revisar otros Sukim para tratar de desenterrar la verdad sobre el asunto. Si fuera así, nos queda confuso todo el diálogo de Lemech con sus dos mujeres. De manera similar, Javerín, si el Tanaj no nos dice cuántos años tenía Yitzhak en el momento de la Akeidá, que vamos a estudiar en Bereshit 22, 1-19, o no nos dice la identidad del hombre que recogió leña en el día de Shabbat, cuando los israelitas estaban en el desierto. Recordemos, se encontró a un hombre que andaba buscando leña en día sábado. Los que lo encontraron buscando leña lo presentaron a Moshe, a Aarón y a toda la comunidad. Lo pusieron bajo custodia porque no estaba determinado lo que había que hacer con él. Hashem dijo a Moshe que muera ese hombre.
que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento. Lo sacó toda la comunidad fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado Dios a Moshe en Bemidbar 15:32. No sentimos la obligación de intentar averiguar la información faltante. Sin embargo, otros Midrashim, en otro contexto, en el contexto de las hijas de Tzlofhat, rescatan este relato del anonimato de la persona que había transgredido Shabbat y que Moshe no sabía qué castigo darle, para poder dar algún tipo de explicación. Sin embargo, para nosotros seres comunes, no tiene mayor importancia averiguar la información faltante. En general, la lógica, el contenido y el contexto de un pasuk o de cualquier texto pueden definirse con un método minimalista o con un método maximalista. Y esto se los digo a ustedes, Javerim, para cuando ustedes empiecen a estudiar solos o cuando estudien solos. Para decirlo de una manera un poco esquemática, el método minimalista, que fue la posición dominante durante muchos años, se opone fuertemente a la adición de cualquier detalle al texto, mientras que el método maximalista, que era mucho más aceptable en el mundo antiguo que lo que es hoy, no se opone a la adición de ningún detalle siempre que no contradiga el texto. Debemos entonces distinguir en la interpretación entre creación imaginativa y el descubrimiento de lo que requiere ser dicho en una situación dada, que de alguna manera ya está ahí, aunque latente. Digo una frase más y interrumpimos aquí. El descubrimiento y los detalles del instrumento con el cual Caín mató a Abel es un ejemplo perfecto de la lógica maximalista. No sentimos la necesidad de averiguar cómo sucedió, pero los Parshanim, citados por Bereishit Rabbah, sí tenían la necesidad de averiguar. Por lo tanto, la lógica implica aquí que se expresa explícitamente el comienzo de una obra exegética de Parshanut dedicada precisamente a estos asuntos. La cronografía rabínica de Seder Olam afirma en su primer párrafo, y con esto me detengo, ¿acaso no viene la escritura, la Torá, a aclarar y no a oscurecer? Lo va a katuf listom, ela lefaresh. Y luego continúa durante 30 capítulos para determinar las fechas y duraciones de eventos para los cuales el relato bíblico no brinda información cronológica explícita por medio de todo tipo de inferencias y deducciones. Javerim, yo les invito a que pensemos Shel lo ba katuf listom ela lefaresh. Por lo tanto, la posibilidad de lefaresh dentro de las normas de la hermenéutica están abiertas para que nosotros hagamos nuestros propios midrashim, como más de una vez sucede en nuestras reuniones de los lunes. Hasta aquí me pongo a vuestra disposición. Tú conduces, Fruma quiere hablar. Sí, tengo un problema. Okay. Sí, Fruma, un segundo. A ver, abre tu mic. Ya está. Ok, adelante. Mira, yo tomo esto, no estudio mucho Torah, pero lo poco que he estudiado es lo que pasó antes y luego que pasó porque las tablas de Moisés que impusieron los límites para aprender a ser humanos. Creo que todo esto te va llevando a qué pasaba antes y qué pasó después. Para mí esa es la idea de que uno mata al otro, etcétera, etcétera. Y aparece en la prohibición hasta Moisés, con las tablas. La pregunta, Fruma, que nosotros nos tenemos que hacer es si después del crimen o si después del diluvio la civilización se hubiera comportado bien. Y si la civilización se hubiera comportado bien, ¿acaso hubiera sido necesaria la revelación de Sinaí?
Yo creo que no. Hubiera sido necesario que exista un pueblo que recibió sobre sus hombros una enorme cantidad de mitzvot para tratar de evitar hacer el mal. Si el ser humano hubiera entendido la ética a través de sí mismo, si se hubiera quedado con el espíritu de antes de la ingesta del Etz Adat, del árbol del conocimiento, pues no hubiera sido necesaria ni siquiera la Torá, ni siquiera Sinaí, ni siquiera la existencia del pueblo de Israel. A propósito, por un solo instante, quiero decir que Shmuel aclara que Jaburá quiere decir lesión. Gracias, Shmuel. No sé si me explico, Fruma. Nosotros cuando hacemos la gran pregunta, ¿no es cierto? Que ya varios de los Javerim aquí presentes plantearon es, ¿acaso es necesario mitzvot si nosotros hubiéramos revelado todo? ¿Y acaso hubiéramos podido recibir los 10 mandamientos sin antes haber visto el deterioro de la civilización y la pérdida de la inocencia y de la angelicidad, si se quiere, de Adán y Javá por medio de la ingesta, y luego la baja en el nivel moral, en el asesinato ese, en la corrupción que nosotros en el hebreo llamamos jamás, de toda la generación prediluviana, a todo lo que sucedió con Noah y sus hijos, a lo que sucedió con la Torre de Babel, y con lo que fue sucediendo incluso dentro de nuestra propia familia, cuando algunos no encontraron el camino del bien. Todo ese paso, incluyendo el paso terrible de la esclavitud de Mitzrayim, que Dios ya había anunciado a Abraham, pareciesen ser requisitos para que la gente pueda ir preparándose para recibir los 10 mandamientos, y cuando los recibe, mira, Fruma, qué paradoja. Moshe baja con las lujot. ¿Y qué está haciendo el pueblo? En esos pocos días que Moshe los abandonó, ya había errado el camino. Sí. ¿Alguien más, Javerín? Estoy mirando. Tenemos un minuto. Galia. Una pregunta. Galia pidió la palabra. Jorge. Espera, Jorge, primero Galia pidió la palabra. Por favor. Yo quiero que me quede claro algo, a ver si lo entendí bien o parte de toda su explicación. Lo que leemos en Bereshit 4:23, la afirmación o la interrogación que hace el Lamech, es de alguna manera venir a ejemplificar justo 7 generaciones después, o me estoy equivocando, cuando Caín mata a Abel, el que dice, Hashem dice, por eso el que mate a Caín se tomará venganza contra él en la 7ª generación, y demostrando de esa manera la forma accidental en los 2 casos de haber matado a alguien. No sé si me explico. Estoy tratando de ligar estos dos psukim. Puedes hacerlo con libertad. Yo no te voy a dar respuesta porque no tengo, pero el hecho de que aparezca puesto de esa manera nos permite otra vez a nosotros poner y sacar los signos de pregunta y los signos de admiración y poder llegar a ver otra vez lo que trataba de decirles antes en cuanto a la humanización del ser humano, aún del delincuente más grave, y la humanización del ser humano también en cuanto al tzadik. Dejo abierto esto para poder dar lugar a la otra persona que había pedido el uso de la palabra, y si quieres, Galia, lo seguimos fuera del Zoom por escrito en el transcurso de la semana, como lo hacemos con varios Javerín que usan el WhatsApp para eso. Gracias. ¿Quién quería hablar? Me pareció escuchar. Jorge, y hay una pregunta en el chat. Ok, la pregunta en el chat primero. Shalom, ¿qué tal? Bueno, Jorge, tú primero. Hola, Shloime. No, que hágala del chat, hágala del chat. Hágala del chat. Ya tienes el uso de la palabra, habla, Shlomo.
Shlomo. Bueno, ¿qué tal? A veces lo hemos hablado esto en charla. Es una pregunta muy... vos sabés la opinión mía de estas nuevas enseñanzas que estamos aprendiendo, pero ¿cuál sería, si es que hay un motivo, aparte de que la Torá tiene infinidad de explicaciones, que la mayoría de los comentaristas para el uso sefaradí más reconocidos no enfocan ninguna de estas maneras en sus explicaciones de la Torá? Llamémoslo el Rashi, llamemos el Rambam, llamemos el Keli Yakar, llamemos todos esos tipos que figuran, esos tipos de comentaristas que figuran en los libros de Gemara o en los Tanaj. Ninguno va para ese lado. ¿Hay algún motivo tabú? Te voy a explicar, Shloime, y es muy bueno que lo plantees así, porque todo lo nuevo que estamos viendo fue recopilado en el año 400. Es decir, nosotros estamos en la cuenta del calendario gregoriano en el 2020. Restémosle 400 al 2020 y estamos con que ese conocimiento viene acompañando. ¿Cuánto? 1600. Es nuevo, 1600. Es nuevo, pero por primera vez aparece aquí en el Zoom. No, Shloime, 1400 o 1700 años venimos estudiando eso, por un lado. Por otro lado, mi querido Shloime, lee otra vez a Rashi. Perdón, no hacer así. No Shloime. Shelomo, no Shloime. Tienes razón, Shelomo, mira. Por otro lado, no te rías, Shmuel. Es que a mí me sale toda la pronunciación mal. Rashi usa a los Midrashim permanentemente, Shlomo. Rashi es el fanático intérprete que cita los Midrashim permanentemente. Cierto, hay una gran diferencia entre las interpretaciones de Oriente y de Occidente, como había la diferencia entre Babel y Jerusalén, la Gemara de Babilonia y la Gemara de Jerusalén. Sin embargo, que no sean populares en algunas sinagogas o que algunos rabinos no hagan uso o no conozcan, el Midrash no hace que sea una Torá que revelamos nosotros. No hay nada que no tenga nada más ni nada menos que una pátina de 1500, 1600, 1700 años, 1700 años que el pueblo judío viene estudiando estos Midrashim. No es nuevo, mi querido Shelomo, no es nuevo. Yo sé que... No, la pregunta a lo mejor... Sí, Jorge. Perdón. La pregunta estaba más dirigida a Hasbe Shalom. No digo ni que no es nuevo ni que no es cierto, Dios no permita. La pregunta que quise hacer, a lo mejor no me expliqué bien, ¿por qué estos comentaristas tan famosos, que tanto comentaron la Torá, ninguno toma para este lado? Porque uno lee a lo mejor los comentarios del asesinato de Caín a Abel y los conceptos están volcados. Tengo mucho, gracias a Dios, muchos libros de explicaciones de la Torá, no de los Midrashim, que ninguno toma para ese lado. ¿Para cuál lado? ¿Para cuál lado, Jorge? Yo entonces la pregunta que te queda al lado de estas explicaciones que son más de los Midrashim, son menos conocidas en las explicaciones de la Torá. Eso es lo que quise decir. Si a lo mejor los rabinos, como dice muy bien el Barilka, los rabinos de acá no la toman o no la usan en ningún, ni escrito, ni en ninguna de allá, ni hoy en día todos los CDs y todos los medios que hay de información, ¿no es cierto? Si se debe a algo en especial, ahí quise centrar la pregunta. Deberías preguntarles a los rabinos que tú conoces, si conocen Bereshit Rabbah, que seguramente los conocen, si lo han leído, que seguramente no han leído Bereshit Rabbah de corrido, y ver por qué no lo usan. Yo no tengo respuesta a eso. Yo, mamash, no tengo respuesta.
Así que vuelve a preguntarles a los Jajamim y a ver qué te dicen y cuéntanos después qué te Con mucho dijeron. gusto, con mucho gusto. ¿Puedo decir algo? Con mucho gusto. Y cualquier respuesta que tengo, Por favor, síguete. Sí, no, yo quería dos observaciones a la pregunta que hizo Jorge, porque me parece una pregunta importante. Lo primero es que Rashi realmente, yo qué sé, la gran mayor parte de su interpretación se basa en Bereshit Rabá. También si no se dice explícitamente, cuando uno lo revisa es Bereshit Rabá. Por otro lado, creo que quién usa qué tiene que ver con cuál es la orientación didáctica o pedagógica del que está enseñando. O sea, si hubo maestros o hay rabanim que utilizan X interpretaciones y no utilizan otras, a pesar que todas forman parte del cuerpo del conocimiento tradicional judío, es porque quieren enfatizar determinadas lecturas. Así como hay quienes enfatizan, yo qué sé, lecturas místicas y hay quienes enfatizan lecturas racionalistas. Ambas son válidas y forman parte del corpus del conocimiento judío que tiene los siglos que tiene. Ahora, no todos los maestros enseñamos todo, ni sabemos todo, ni elegimos transmitir todo al mismo tiempo. El maestro o el raf, no importa quién sea, tiene un objetivo en su transmisión, no es neutro. Entonces elige A o B por algo. Creo que eso es importante recordarlo. muchas gracias, muy aclaratoria. Pero igual yo voy a averiguar, como me dijo el Rab, y cualquier cosita les voy a informar. Adelante. Pero acuérdense, que había por otra ahí pregunta. Sí, Paulina y alguien digan, más. Paulina y Peter. Hola, hoy qué suerte me pude sumar al Zoom, que yo los escucho siempre, pero fuera de horario, porque en este horario en que ya estoy ocupada. Yo sí trato de estudiar, hace muchos años que estudio Torah, y el océano del Mefarshim es tan caudaloso que siempre encontramos cosas nuevas. No sé por dónde anda Jorge, que recién estaba preguntando, comentando. Seguro que no podemos terminar de estudiarlo, necesitaríamos varias vidas para estudiar todo. Y realmente, yo por eso lo llamo océano de Mefarshim. Y hay de todo orden. Yo no creo que ningún rabino, digamos, honesto, catime alguna parshanut, como tampoco lo hace Yerachmiel, y como tampoco Yerachmiel trae todo, imposible. Cada uno va teniendo sus recortes, y va teniendo sus recortes también en distintas épocas de la vida. A mí me ha pasado, después de 50 años que estoy estudiando Torah, me ha pasado, uno tiene distintos recortes, y nosotros disfrutamos de seguir estudiando. Eso. Gracias, Nina. Pedro, por favor, con tus palabras vamos a terminar nuestra reunión de hoy, porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Adelante, Pedro, por favor. Gracias, Penina, otra vez. Pedro, tienes el micrófono cerrado. Rashi, quiero contestar la pregunta de Jorge. Rashi escribió 3 versiones de sus comentarios. La primera versión lo escribió cuando era un vendedor de vino que viajaba por toda Europa vendiendo su vino. Lo escribió para sí mismo. Esa versión es lo que él estudió, cómo estudió los Midrashim. La segunda versión lo escribió cuando se jubiló y lo escribió para sus alumnos, que era una versión un poquito más simplificada, más consolidada.
Y la tercera versión que escribió es una versión muy simplística y muy consolidada y en muy pocas palabras, que lo escribió para futuros alumnos que no tienen la capacidad que él tenía o que sus alumnos de su época tenían, que eran los Rishonim de esa época. Por lo tanto, Rashi sí puede ser que Rashi interpretó los Midrashim en forma completamente distinta o más complicada o más compleja o más detallada de lo que realmente escribe lo que tenemos hoy en nuestro Humash. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Javerim. Tuvimos una hermosa sesión, pese a que habíamos programado otra cosa. Que tengamos Muchas todos gracias mucha por salud, todo. mucha salud, Javerim, y que tengamos la fuerza de seguir estudiando Torah y que nos podamos seguir reuniendo frente a las letras que salen de la pantalla y que llegan a nuestros corazones. Muchas gracias, Javerim, a todos ustedes. Que tengan buenas noches y mucha salud para todos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.